Clase. Ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de Ciencias Naturales el día de hoy, comenzando por el libro, el segundo libro, el libro módulo 2. Esta es la que vamos a ver el día de hoy. Recordar que en la última sesión nosotros ya habíamos terminado el primer módulo. Todo lo que nos podría haber quedado pendiente allí, bueno, siempre es necesario irlo repasando, ir leyendo, ir haciendo las actividades que salen ahí. Ahora trabajamos, y según lo que estaba viendo, deberíamos empezar y terminar este libro hoy día, porque es un libro bastante rápido de ver. La materia que viene acá no es materia compleja. El día de hoy nosotros vamos a centrarnos en todo lo que son la materia del entorno y los gases en los que vivimos, ¿ya? Voy a hacer la presentación. Para los que no tengan el libro a mano, no se preocupen, porque recuerden que yo presento con un PPT, lo mismo que sale en el libro, para que todos puedan tenerlo. Ya. ¿Me dicen si pueden ver la misma presentación? Sí se ve, profesora. ¿Sí? Perfecto. Ese es el libro que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Para los que tienen ahí alguna duda. Libro módulo 2, materia entorno, mezcla de gases en los Profe, yo que no tengo vivimos. el libro en caso de igual tiro. No, no se preocupe, no se preocupe. Si yo por eso hago la presentación en PowerPoint para que todos tengan acceso a ver lo mismo. A lo mejor yo les diga, vayan a la página tanto para que estén conscientes que en esa página vamos a estar trabajando. Pero lo mismo que yo pongo en los PPT, vuelvo a insistir, es lo mismo que está en el libro, ¿ya? Entonces, primero, gases de nuestro entorno. ¿Qué gases de nuestro entorno podríamos mencionar nosotros? ¿Conocemos algún gas de nuestro entorno? ¿Alguien por ahí que me pueda ayudar? Mire, yo si no me voy a morir en cualquier momento este resfriado. Gases de nuestro entorno. ¿Algún gas que conozcamos, que tengamos consciente y que nos rodea o que ocupemos a diario? ¿Alguien? ¿No? El gas licuado. licuado. Ya. El gas licuado, por ejemplo. El gas licuado, ¿cierto? El gas que nosotros ocupamos para cocinar, para el califón, en fin. Esos son gases que nos están rodeando constantemente. Nosotros estamos en una atmósfera de gases completamente que tiene una característica muy particular. Si nosotros tendríamos que darle una característica a los gases, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Lo podríamos definir? ¿Tienen un color? ¿Tienen un olor? Olor, sí. ¿Tienen un olor? Usted me dice que sí tienen un olor. Ya, ¿y un color? Color no tiene. Color no Depende. tiene. Ya, pero me dicen que olor podría llegar a tener, ¿cierto? Sí. Ya. Los gases Sí. en Como general igual la no, benzina. los gases en general no presentan esto, sino que son aditivos para que, no sé, por ejemplo, cuando tenemos un accidente ahí, se nos queda prendido el gas en la cocina, y como tienen esta cualidad de no poder verse y no poder tantearse, no es como lo mismo si dejáramos la llave del agua corriendo, vamos a ver que el agua está corriendo. En el caso que se nos quede el gas encendido de la cocina, nosotros no vamos a tener esa facilidad si es que no viniesen estos aditivos que nos permitan a nosotros sentir ese olor característico de huele a gas. ¿Cómo sabemos que huele a gas? Porque tiene este olor en particular. En general, esto es justamente para poder detectarlo en caso de algún accidente, pero en particular los gases no presentan estas características, ¿ok? Los gases, ¿qué son los gases? La materia es un todo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, y se presenta básicamente en tres formas. Existen los gases con esta característica de no verse, no poder tocarse, no tantearse. Existen los líquidos, ¿cierto? Y también existen los sólidos. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en la primera parte de esta clase en los gases, pero sí vamos a hablar también de las características que presentan los sólidos y los líquidos, ¿ya? Los estados de la materia. Los estados de la materia, yo me acabo de adelantar un poquito, ya tenemos claro que son tres, ¿cierto? Y presentan una característica muy particular. Los estados de la materia nosotros los podemos definir justamente por sólido, por líquido, por gaseoso, por cómo sus moléculas
están concentradas en la naturaleza. ¿Ok? Yo los voy a invitar a mirar la imagen que tenemos aquí. En la imagen deberíamos ver, no se distingue muy bien, pero debemos ver una nube, deberíamos ver una gota de agua y un hielo, ¿cierto? Sí. Ya. Si yo les pregunto cuál es el gas, cuál es el líquido, cuál es sólido, podríamos responder con facilidad, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es el gas? La nube, La nube, ¿cuál es el sólido? el agua, La la gota. Los cubos. El sólido, los cubos perdón, de hielo. los cubos, ¿Y perdón. cuál es el líquido acá? La gota gota. de agua. La gota de agua. Si yo observo solo esas tres primeras imágenes, con facilidad a mí se me da a poder distinguir cada una de ellas. Pero las imágenes que tienen abajo, en los circulitos que están acá, representan el comportamiento de la molécula para estar presente en ese estado. Mire acá. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al gas, a la nube que tenemos aquí, en la naturaleza, estamos pensando que aquí es la imagen del circulito, pero así distribuyen en todo el mundo, las moléculas se comportan de una manera muy separadas entre sí. Al estar tan separadas entre sí, es que le da esta característica de ni siquiera de sentirlo en el tacto. Las moléculas de un líquido, por ejemplo, son aquellas moléculas que se encuentran un poco, solo un poco más juntas de lo que podría ser en el caso de los gases y presentan estas características los líquidos de poder amoldearse al envase en el que tienen, ¿cierto? Si yo pongo el agua en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Si yo pongo el agua en una botella, va a tomar la forma de la botella. Si yo pongo el agua en un florero, va a tomar la forma de un florero, ¿cierto? La característica que van a tener justamente los líquidos va a ser que se van a amoldear al recipiente que lo contenga, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a las características que tiene la molécula de los sólidos, en este caso, los sólidos presentan moléculas muy unidas entre sí, tal como lo podemos ver en la imagen que tenemos abajito. Entonces, presentan esta característica de justamente poder sentirlos en el tacto, tener esta consistencia que no presentan así los otros estados de la materia, ¿ok? Y se comportan de esta manera. Los gases muy separadas, los líquidos, perdón, medianamente separadas y los sólidos completamente juntas las moléculas. O sea, si yo miro la imagen de arriba, muy fácil distinguir sólido, líquido y gaseoso, pero si miro la imagen de abajo, también podríamos nosotros ahora llegar a distinguir cuál es el sólido, cuál es el líquido, cuál es el gaseoso, ¿cierto? Moléculas muy juntas, vamos a hablar de sólidos, moléculas medianamente separadas, vamos a hablar de líquido, moléculas muy separadas, vamos a hablar de gases en la naturaleza, ¿ok? Sí. El efecto de la temperatura en los sólidos. Si hay alguna característica que nosotros tenemos que considerar, que los sólidos son compuestos por moléculas que son individuales, que se encuentran, como lo vimos anteriormente, muy unidas entre sí, a través de una fuerza de atracción que le impiden a ellas separarse. Acá tenemos una imagen que es una imagen gráfica que se mueve justamente en cómo se comportan las moléculas de un sólido, pero bajo un efecto en particular, que es la temperatura. En la primera parte del gráfico, nosotros vemos las moléculas de este sólido muy juntas entre sí. Cuando se le aplica temperatura en el segundo gráfico que tenemos ahí en su pantalla a la mano derecha, al momento de empezar a aplicarle temperatura, se comienzan a dispersar un poco las moléculas, pero no son capaces de dispararse, por ejemplo, del mismo gráfico. De acuerdo a esto, un sólido tiene un volumen y un tamaño definido. Por ejemplo, un pedazo de hierro a temperatura ambiente tiene una forma y un tamaño que jamás va a cambiar. Al que estas moléculas se encuentren tan juntas entre sí, hace que el espacio entre ellas sea completamente ínfimo, sea completamente pequeño. Por lo tanto, al no tener espacio, no se puede mover. Piensen en una micro llena de gente. Llena de gente. Si va mucha gente en la micro, muy apretado en la micro, si yo me quiero mover es casi imposible hacerlo. Las moléculas de un sólido se comportan de esta manera, en donde están tan juntas entre sí que les cuesta muchísimo moverse. Por eso es que cuando tenemos un sólido, cualquier cosa que sea sólida, es muy difícil que cambie su forma.
porque sus moléculas se encuentran pero demasiado, demasiado juntas. ¿Y qué efecto, por ejemplo, podría llegar a poder a cambiar un poco la forma que tiene algún sólido, cualquiera sea este en la naturaleza? Por ejemplo, la temperatura. Si tengo un trozo de plástico y lo someto a alta temperatura, lo más probable es que se derrita. Por lo tanto, ahí tenemos un factor que podríamos nosotros recién llegar a alterar para poder modificarle la forma a un sólido, considerando siempre que para poder hacer esta modificación en los sólidos es muy difícil, por el espacio ínfimo, casi no inexistente, que existen entre sus moléculas, ¿ya? Sólido pensamos en cualquier cosa que nosotros vamos a poder tocar. Perdón. ¿Duda o consulta con los sólidos? No. ¿No? No. No, nos queda claro cómo funciona este gráfico, por ejemplo, que estamos viendo en la primera instancia, un sólido a temperatura normal. En el segundo gráfico estamos viendo este mismo sólido, pero en el cual se le aplica temperatura. Temperatura. Si ustedes ven, Eso. es casi imposible que las moléculas se comiencen a mover. Si se mueven entre sí. Por eso les pongo el ejemplo de la micro y las personas llenas, la micro llena de personas, porque nos movemos, pero nos movemos un poco, pero tampoco es que podamos salir disparadas en sí. Es lo único cambio y modificación que nosotros le podríamos llegar a hacer a un sólido, bajo someterlo a alta temperatura. Los líquidos. Bueno, los líquidos nosotros ya, aquí el ejemplo del hervidor es el mejor ejemplo que podemos tener, porque tenemos súper claro que al momento de aplicarle temperatura a un líquido, incluso podemos cambiar de estado de la materia. Los líquidos son una sustancia que se conforman por moléculas y, como dijimos anteriormente, estos van a tomar la forma dependiendo del recipiente que lo contenga. Si yo tengo una copa muy bonita y alargada, el líquido que está en su interior toma la forma alargada muy bonita de la copa, ¿cierto? Si yo tengo un recipiente redondo, el líquido que tengo allí va a tomar la forma del recipiente redondo. Es justamente una de las características esenciales que tiene este estado de la materia. Que toman la forma del recipiente que lo contenga. ¿Por qué? Porque justamente sus moléculas se encuentran medianamente separadas entre sí, ¿ok? Son sustancias que están formadas por moléculas que están unidas entre sí, por lo que no pueden acercarse más de lo que ya se encuentran. Sin embargo, se desplazan constantemente una sobre otra, haciendo que ésta cambie su forma. Si yo muevo el agua, por ejemplo, que tengo contenida en una copa y la paso a un vaso, la misma agua va de pasar a tener la forma de la copa a pasar a tener la forma del vaso instantáneamente. Y esta es justamente por las características que la conforman los líquidos, que es tener estas moléculas medianamente separadas entre sí y poder cambiar de forma con facilidad. Los líquidos son fluidos porque no tienen una forma propia, ¿ya? Nunca vamos a tener una forma definida de los líquidos. Siempre van a adoptar esta forma del recipiente que lo contenga. Al igual que los sólidos, van a tener un volumen constante cuando la temperatura no cambia. Por eso les dije el ejemplo del hervidor acá, es el que más nos puede servir. Si nosotros no le aplicamos temperatura ni alta ni baja a un sólido, se va a mantener en su volumen constante, se va a mantener con su forma constante. Si yo subo la temperatura, aplico temperatura o disminuyo incluso la temperatura de cualquier líquido, nosotros incluso podemos hacer que éste llegue a cambiar de forma, llegue a cambiar de estado de la materia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hervidor cuando ya comienza a hervir? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Brota gas. Sale gas. Sale Sale, como, sale como un vapor. gas, un vapor, ¿cierto? Justamente ese gas que nosotros estamos viendo, ese vapor que estamos viendo es parte de ese mismo Empieza a líquido, evaporar. es parte de ese mismo líquido que nosotros vertimos al inicio en ese hervidor. ¿Qué estado tenía ese líquido? Perdón, lo acabo de decir. ¿Qué estado tenía? Era un líquido, pero al elevar la temperatura, transformamos parte de ese líquido justamente en otro estado de la materia, que era el gas. ¿Qué pasa ahora
si yo pongo agua en un recipiente y le bajo su temperatura? Por ejemplo, lo llevo al congelador. ¿Qué le va a ocurrir? Se congela. Se van Se a va a juntar, Sólido. van a juntar las... Se va a congelar y al momento de congelarse va a continuar teniendo su forma líquida, No, va a quedar sólido. va a No, quedar sólido. Y si yo queda ese mismo sólido, lo saco y lo vuelvo a dejar a temperatura ambiente, ¿qué forma va a volver a tener? líquido. Líquida, ¿cierto? Se van La a separar las partículas. las características que tienen justamente es que puede traspasar de estos estados de la materia de sólido, líquido o gaseoso. Ah. Y por último, vamos a tener los gases, que es aquí donde hoy día nosotros nos vamos a concentrar. Los gases se comportan en la naturaleza muy libres entre sí. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Tienen una fuerza de cohesión, una fuerza de atracción completamente débil. ¿Qué quiere decir? De que las partículas en sí nunca se van a buscar para juntarse. No así como los sólidos, que ya vimos este ejemplo de la micro, que todas están muy juntas una con otra. Acá no. Acá, cuando nosotros hablamos de un gas, hablamos de aquel estado de la materia en donde los gases, donde las partículas, perdón, se van a mantener completamente libres, o sea, entre más lejos ellas puedan entrar entre sí, mejor va a ser para este gas, ¿ok? Tienen una fuerza de cohesión extremadamente débil, ¿ya? Eso quiere decir que no se atraen con facilidad. Son moléculas que aparte tienen una rápida movilidad, se mueven muy rápido y en todas direcciones y van a abarcar todo el espacio que tengan disponible. Todo el espacio, o sea, si nosotros abrimos un gas en una habitación, el gas lo que va a hacer es justamente escaparse y tratar de cubrir toda la habitación, pero inmediatamente. A esta propiedad que tienen los gases de tener que abarcar siempre el recipiente que lo contenga o el lugar en el que está, se conoce una alta facilidad de difusión. Se difunde con mucha facilidad, se mueve con alta facilidad y siempre va a tratar de cubrir todo el espacio en el que se encuentre. Una característica que tenemos que tener súper clara es que los gases no tienen forma ni volumen definido, ¿ok? Sino que sus partículas pueden incluso considerarse cuerpo libre desordenadamente. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros para saber si el gas le queda o no le queda? Lo movemos. A Lo veces nos movemos, movemos. lo movemos, Lo ¿cierto? movemos. ¿Y qué esperamos sentir para saber y efectivamente decir, esto tiene gas o esto no tiene gas? Está más liviano, por ejemplo, en el galón del gas. Ya, está más liviano, Siente como Se agua siente dentro. como agua dentro. se Sí, siente justamente. mover como agua adentro, ¿cierto? Nosotros, de hecho, sentimos como si estuviese líquido, Exacto. ¿cierto? Nosotros lo movemos el gas y, no, si le queda un cachito y lo damos vuelta y lo ponemos, pero hasta el último, si lo podríamos trucar, lo hacemos, ¿cierto? Pero sentimos que tiene como un líquido, pero resulta que lo que está conteniendo adentro es gas. El gas tenemos que nosotros considerar que no tiene un volumen definido ni una forma definida. Al igual que en el caso de los líquidos, los gases van a tomar la forma del recipiente que lo está conteniendo. ¿Qué pasa con esta sensación o percepción que a mí me da cuando yo lo muevo y siento agua en su interior? Es la presión que se emite para poder justamente almacenar el gas licuado, que es el que nosotros ocupamos para el calefón, para la cocina. Se ejerce tal presión que las partículas quedan juntas entre sí. ¿Y qué pasaba cuando las partículas medianamente se juntaban? ¿En qué estado se transformaba esto? Eh, Cuando las partículas medianamente se juntan. El líquido. líquido. El líquido. Líquido. Entonces, por eso nosotros tenemos esta percepción de que en el interior del balón de La gas, sensación de que es de que hay líquido. agua. Porque, no, porque Exacto. las partículas están tan juntas, están tan apretadas, metieron a presión, literalmente, a presión todo lo que puede caer ahí, entonces están tan juntas que ya lo único que quieren es escapar. Por eso con mucha facilidad, o sea, es cosa de conectar el gas y no se demora una fracción de segundo en que nosotros tengamos el gas en la cocina de nuevo o que el calefón comience a funcionar, porque ellas quieren escapar, es lo primero que quieren hacer. Es justamente esta característica que posee. El someter a tanta presión para poder otorgarla dentro de un recipiente hace que sintamos esta percepción de que tenemos líquido cuando justamente lo que nosotros estamos viendo es un gas, ¿ok? Bueno,
Habíamos dicho que no tienen forma ni volumen definido, sino que sus partículas se mueven libremente. Cuando una porción de gas es confinada en un recipiente cerrado, es posible comprimirla, que es justamente lo que nosotros estábamos hablando recién. Al igual que en los sólidos, al igual que en los líquidos, los gases también pueden tener un efecto con la temperatura. La temperatura de los gases, al aplicarle temperatura a los gases, hace que estos se dilaten con facilidad. Por lo tanto, comienzan a moverse más rápido las partículas, comienzan a viajar más rápido y a expandirse con mayor facilidad a medida que la temperatura va subiendo en aquel gas. Siempre si nosotros aplicamos temperatura, ya sea en un sólido, en un líquido, en un gaseoso, estos van a tener una movilidad en sus partículas, ¿ya? Bueno, aquí en el gráfico no se logra ver que debería subir la barrita que está en la esquina superior derecha, pero deberíamos ver el aumento de temperatura y a medida que va aumentando la temperatura, vamos a ver que la movilidad de la partícula de los gases es mucho más Más rápida, rápido. más rápida. ¿Alguien tiene una duda o una consulta con lo que acabamos de ver ahora? No, ¿Seguros? me queda claro. ¿Les queda claro? Sí. ¿Dudas o consulta con lo que acabamos de ver? ¿No? No. Yo les creo. Yo les, yo les creo a todos. Si ustedes me dicen que no hay duda, que no hay más consulta, yo les creo. Entonces, si yo tendría que preguntarles, por ejemplo, ¿qué factores podrían alterar algún estado de la materia? ¿Qué factores podríamos nosotros, con lo que acabamos de aprender recién, qué factores podríamos nosotros mencionar que podrían llegar a alterar un estado de la materia? El calor, la temperatura. La temperatura, no tan solo el calor, porque recuerde que cuando metíamos también Sí, al refri también podíamos tener un efecto. La temperatura, exacto, la la temperatura, temperatura. siempre recuerden el agua y recuerden lo que le pasa al agua cuando la pongo a alta temperatura en el hervidor o cuando llevo en los cubitos, para hacer cubitos de hielos en el refrigerador. Si yo aplico mucho o poca temperatura, siempre va a variar y va a cambiar. Por lo tanto, nunca debo olvidar eso, nunca debo olvidar que la temperatura va a ejercer un cambio en aquellos estados de la materia. ¿Y qué otro factor podría llegar nosotros a mencionar que también podría ser quizá parte de la alteración de los estados de la materia? Esencialmente los gases. ¿Qué otro factor podríamos mencionar? Si es que no me acuerdo. No se sientan presionados. Ya sabemos que la temperatura, ¿cierto? Alta o baja va a modificarlo. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la presión? La presión aplicada en un gas podría llegar a modificar su El estado. gas lo produce el líquido. Nos da la sensación de líquido. A mayor presión, al aplicarle presión a un gas, nosotros también íbamos a tener cierto esta percepción de que podríamos llegar a hablar de un cambio de estado de la materia. Y es ¿Se porque entiende? donde se juntan mucho, está Por muy las presionada, entonces está muy juntita. excelente, tal cual como lo dice aquí el compañero, no olvidar en cómo justamente se ordenan las partículas. En los sólidos, demasiado juntas entre sí, en los líquidos, medianamente juntas entre sí, y esto le da la característica de tomar la forma del recipiente que lo contenga, y en los gases, muy dispersas entre sí. ¿Ya? Y siempre van a querer Muy escapar, siempre van a querer escapar. ¿Nos queda claro eso, cierto? sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a abrir el libro en la página 10, aquellos que tengan el libro. Los que no voy a hacer la presentación, no se preocupen. Los que tengan el libro lo pueden abrir en la página 10. Voy a empezar a compartir la pantalla.
Estamos viendo, ¿cierto? Lo mismo. Estamos viendo la portada del libro, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Ya. Para los que tengan el libro ahí, vamos a comenzar con la página 10. Yo me adelanté un poquito con lo que estábamos viendo ahora, pero necesito primero que tengamos claro los estados de la materia, que son tres, que son los sólidos, líquido y gaseoso, para comenzar a hablar de gases con mayor propiedad, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar entonces con la página 10, en donde vamos a hablar de la atmósfera y la composición que tiene el aire. Si nosotros tendríamos que definir el aire en uno de estos tres estados de la materia que acabamos de ver, ¿en cuál lo podríamos definir? En gaseoso, Perfecto, excelente, gas. ¿cierto? La composición que tiene el aire y la atmósfera justamente la componen solo gases. Solo gases va a estar compuesta la atmósfera. Si yo les preguntara a usted, antes voy a correr ahí, si yo le preguntara a usted hoy día, ¿cuál cree usted que es el mayor gas que tenemos presente nosotros hoy día en el aire que respiramos? Smog, no sé. El smog. El smog podría ser una de las cosas, ¿cierto? El smog es el dióxido de carbono, que si bien nosotros no lo respiramos directamente, nosotros al momento de respirar inhalamos oxígeno y nosotros devolvemos a la atmósfera o al medio, al exhalar, el dióxido de carbono. Que este dióxido de carbono que nosotros eliminamos, que es el mismo que eliminan los autos y el mismo que eliminan las empresas y el mismo que eliminan los procesos de descomposición y así, lo toman las plantas y hacen este proceso maravilloso que son las purificadoras más grandes de la Tierra y nos limpian el aire. Pero aparte de ese smog, que para nosotros no va a ser respirable, pero aparte del smog, que sabemos que está llenísimo de dióxido de carbono, ¿qué otro gas nosotros podríamos encontrar con muy alto dentro de nuestro aire respirable? El nitrógeno, El nitrógeno. Muy bien. Aquí está, entonces. El nitrógeno, a sorpresa de varios, la verdad, el nitrógeno es el gas más abundante que existe en la atmósfera. No así quizás como podríamos nosotros llegar a pensar que podría tener este papel el oxígeno, diciendo, claro, nosotros vivimos con oxígeno, es verdad. Nosotros no podríamos estar acá, ninguno de nosotros, si no tuviésemos oxígeno presente en la atmósfera, porque es lo vital y lo que nos permite estar con vida. Pero la atmósfera en sí se compone, escuche muy bien, de un 78% de la atmósfera. Aquí lo tenemos en un gráfico para que se dé cuenta. El 78% es mucho más de la mitad, casi tres cuartos. El 78% de la atmósfera hoy día está compuesta por nitrógeno y solo el 21% aprox va a estar compuesta de oxígeno. O sea, no es ínfima la comparación de oxígeno presente versus a la comparación de nitrógeno que existe en la atmósfera. Pero dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué está esta? Bueno, y también vamos a tener otros gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es este smog o este gas contaminante que ya todos sabemos que está presente y que no debería no debería habernos perjudicado tanto si no estuviese hoy día en las tasas tan altas que están. ¿Okay? Porque se hacen procesos inversos que son muy necesarios. Por ejemplo, las plantas tomar este dióxido de carbono y transformarlas en oxígeno para una de las fuentes esenciales de alimentación, por así decirlo, para una planta, es este gas que emitimos nosotros. Por eso se habla de que purifican el aire. Pero claro, hoy día, ¿cuál es el problema? El problema es que la contaminación es tan alta, por lo tanto, los niveles de dióxido de carbono se están sobrepasando la atmósfera. Pero aún así, estamos hablando de aproximadamente un 0,3% presente de dióxido de carbono, perdón, en la atmósfera y también otros gases que la componen. De quienes vivimos en la Tierra, estamos sumergidos en un verdadero océano gaseoso, compuesto por millones y millones de partículas que se muestran millones de partículas que se mueven de manera muy desordenada y a alta velocidad.
Este océano, por así decirlo, de partículas es lo que nosotros le llamamos atmósfera. Atmósfera compuesta por diferentes tipos de gases, ¿ok? Que dentro de esto es lo que nosotros le llamamos el aire, ¿ya? Es muy común hablar de el aire pensando siempre en este sinónimo de oxígeno. Entonces, como me falta aire o necesito aire, nosotros lo estamos asimilando inmediatamente con que lo que necesitamos es oxígeno. Pero si nos vamos al dato duro, al dato grueso, como les mencionaba anteriormente, solo el 21% de este aire que se encuentra presente, que tenemos disponible ahora, es oxígeno. Todo el resto de la composición emitida allí es simplemente nitrógeno. 78% es nitrógeno. La pregunta es, ¿por qué hay tanto nitrógeno en la atmósfera? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O alguien se imagina por qué podría ser? ¿Por qué creen ustedes que está más alta el nivel de nitrógeno en la atmósfera que el de oxígeno, que es el que nosotros necesitamos para vivir? ¿No? ¿Sí? ¿No? Algo importante debe hacer, por algo que se presenta con un alto porcentaje en este aire que nosotros estamos respirando. Si bien la composición de nitrógeno es tan alta en la atmósfera, nosotros al momento de respirar no estamos respirando el nitrógeno, por si acaso. Lo que nosotros simplemente hacemos es captar el oxígeno de ese 20%, 21% que nos queda disponible, es el que nosotros estamos ocupando para nuestro proceso. Pero ¿por qué presenta una tasa tan alta el nitrógeno hoy día en la atmósfera, y en general la atmósfera desde el momento de su formación? Es porque todos los procesos celulares importantes, todo lo que tiene que ver con la formación de la vida, desde considerando que cuando hablamos de vida hablamos de una pequeña partícula llamada célula, se compone de nitrógeno. Si bien nosotros no lo incorporamos a nosotros, por ejemplo, al momento de inhalar, sí hay procesos en la tierra, por ejemplo, de las plantas, de los descomponedores que existen, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que se encargan de ocupar este nitrógeno que tienen disponible y poder hacerlo importante para nosotros y para procesos fisiológicos. La fundamental fuente de vida de una célula, que es lo que compone a todo ser vivo en la naturaleza, es el nitrógeno. Y es por eso que se encuentra en tanto porcentaje presente, porque es fundamental para que se lleve a cabo justamente toda función de cualquier célula, de cualquier organismo vivo. ¿Okay? Luego tenemos el oxígeno, que el oxígeno ya tenemos súper claro que es un componente y un elemento indispensable para nosotros poder respirar, ¿cierto? Es el responsable de poder generar también esta filtración y purificación del aire con la incorporación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. El incorporar el oxígeno a nuestro cuerpo nos permite eliminar este otro gas llamado dióxido de carbono, que es como un cambalache con las plantas. Es como yo te doy el dióxido de carbono, pero tu planta me entregas el oxígeno, y así estamos. Este dióxido de carbono también es un componente con la diferencia. Gracias. Con la diferencia que, esto lo vamos a ver ya este otro año, porque vamos por tercero y cuarto, que el dióxido de carbono está compuesto y es una combinación de elementos. ¿Okay? El dióxido de carbono se compone por moléculas de carbono y de oxígeno. También tiene oxígeno en su composición. Y es vital para este proceso que las plantas hacen, en el cual lo toman y luego transforman en oxígeno. ¿Saben cómo se llama ese proceso que las plantas hacen? Fotosíntesis. Perfecto, muy bien. La fotosíntesis. La fotosíntesis es este proceso en el cual yo les estaba hablando, que las plantas son capaces de tomar no tan solo el dióxido de carbono, pero sí el dióxido de carbono como elemento esencial y transformarlo como un desecho para ella. La planta elimina el oxígeno, al ambiente como un simple desecho porque ella no lo necesita, no lo va a ocupar.
por lo tanto elimina el oxígeno y a nosotros es vital. Ella hace todo este proceso de fotosíntesis, que lo vamos a ver más adelante, este proceso de fotosíntesis como simple proceso de alimentación para ella. No hay ningún proceso consciente de decir voy a generar oxígeno, no, sino que es un proceso alimenticio. Y otros gases también que lo componen en la atmósfera, como por ejemplo el argón, que es un gas completamente inherente, que tiene una característica esencial que no se junta con nadie. Y tampoco reacciona con otros elementos y lo único que sirve es como formar compuestos, se junta con otros para formar otros compuestos en la naturaleza, pero la presencia del argón es ínfima, importante, pero muy pequeña en la atmósfera en sí. ¿Dudas o consulta con los gases que componen nuestra atmósfera? Dígame. Pregúnteme antes que me muera. Se arrepintió. Ya, creo que era Cecilia. Mientras la señora Cecilia se acuerda de su pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Si preguntamos Profe, entonces, diga. Profe, ¿qué hay de cierto, por ejemplo, ya, si los árboles, las plantas, todo, absorben todo esto, ¿cómo se llama? El oxígeno malo, el carbono, ¿no es cierto? Y después lo transforman como en este. Pero mucha gente dice, no se pueden tener plantas dentro de la casa, porque ellas vuelven a botarlo dentro de la casa. Ah, sí, porque dicen Es como que hacen como el es proceso inverso, dicen. cierto, Sí, porque no. yo, por ejemplo, he escuchado que es así, que sí, las plantas hay que sacarlas en la noche, porque ellas en el día reciben y nos limpian el ambiente, pero a la noche hay que sacarlo, porque ellos vuelven a renovar su... ¿Están así? No es tan así, ese es como más de la abuelita. La abuelita no Ah, decía esa ya, cosa. ya. No tenga plantita en la pieza porque hace el proceso inverso. No es que haga un proceso Ah, inverso. ya. Ya, no es que ella nos vaya a empezar a llenar la casa de dióxido de carbono, de un gas que para nosotros es mortal el dióxido de carbono para nosotros, el dióxido y el monóxido de carbono también, y llega a ser mortal, pero no es que hagan este proceso inverso, sino que Ya. ellas el proceso de purificación del aire no lo hacen como para mantenernos a nosotros, ellos lo hacen porque nosotros a las plantas no les damos comida, ¿eh? No deme un kilo de pan, no voy a comprarle un churrasquito a mi No. planta, no. O sea, Ah, ya. nosotros le damos agua y ella vive. Nosotros que nos preocupemos del agua, algunas necesitan sol, otras no necesitan sol directo, pero sí necesitan luz. Unas necesitan el sol más directo que otras, pero eso es lo que nosotros le estamos entregando. Eso para ella es Ah, transformación de alimento. De ahí saca lo mismo que nosotros. Nosotros necesitamos azúcar, carbohidratos, proteínas, grasas para nutrirnos. La planta necesita azúcar, carbohidratos, proteínas, grasas, lo mismo. Pero a ella no lo saca por el alimento. La única manera de obtenerlo es mediante la transformación de este proceso, llamado fotosíntesis. Ella obtiene lo mismo que nosotros, en los azúcares, los carbohidratos provenientes de las masas que nosotros consumimos, las proteínas convenientes de las carnes que nosotros consumimos, las grasas provenientes de los aceites, las mantequillas que nosotros consumimos, ellas las obtienen mediante este proceso de captar este dióxido de carbono, tomar el agua, tomar otros nutrientes, transformarlo y hacer el mismo alimento, pero para ella. Pero como mayor gracia de todo esto, hay algo que para ella no le sirve, que es un desecho, que es el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Se entiende? ya. Gracias. Entonces, si hablamos de... La abuelita no tenía ningún pie. No, sí, las abuelitas son muy sabias, las abuelitas son muy sabias, y nosotros siempre tenemos que creer. Entonces, si hablamos de... Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el gas con mayor concentración en la atmósfera? ¿Cuál sería entonces? Nitrógeno. Excelente. Y le pregunto porque salió en la prueba el año pasado. El nitrógeno, ¿cierto? No así como muchos deberían pensar, no, es que el aire se compone de oxígeno. Sí, se compone de oxígeno. Pero en mayor concentración, nitrógeno, ¿cierto? ¿Estamos Sí. claros entonces con eso? Perfecto. Seguimos avanzando entonces.
No me voy a... No me voy a ir a lo tan complejo. Para la gente que tiene el libro, le voy a pedir por favor que en su libro avance a la página, le digo aquí. Solo para la gente que tiene, si no, no se preocupe porque tengo todo aquí en pantalla. La gente que tiene el libro le voy a pedir que avance a la página 16 y 17, por favor. La gente que tiene el libro. 16, 17. 17, a presión atmosférica, ¿sí? La gente que no tiene el libro, Sí. no se preocupe, porque lo estamos viendo acá en pantalla, lo mismo que están viendo ellos en su imagen. La pregunta es, presión atmosférica. Cuando, no sé si han tenido la oportunidad de subir un cerro o estar a una altura sobre el nivel del mar, o el concepto de apunarse. No sé si lo han escuchado. Cuando dicen, no, hoy no sé, fui de paseo y no sé qué, y me apuné. O subí un cerro y me apuné. ¿Lo han escuchado o no? Sí, 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 Sobre todo profesora. la gente que va al norte o la gente que pasa Sí. a otros países, dicen, no, es que la altura me afectó, entonces yo me apuné. ¿Lo han escuchado? Sí, Sí. profesora. ¿Cómo se entiende el concepto para ustedes? Una vez yo fui a los Andes y al bajar ¿Ya? del bus me mareé, me sentí muy mal, casi me caigo. Sí, horrible, ganas de vomitar, Sí, ¿cierto? Dolor de sí, cabeza, una presión así como sí, si la cabeza se la iban, uy, sacarla un rato y sí, descansarla, ¿cierto? Horrible la sí. sensación. A mí me pasó también y no se lo veía a nadie. ¿Y le explicaron por qué podría haberle pasado eso? Siempre decían que es por la altura. Siempre le decían que era por Mayor, la mayor altura, menos aire. mayor altura, Menos aire. menos aire, ¿ya? ¿Hay Profe, alguien? Eso. Dígame. por ejemplo, cuando uno va a Coya, ¿ya? De aquí de Rancagua a Coya. Ya, sube Por la... ejemplo, a mí se me tapan los oídos y como que me cuesta respirar. ¿Por qué será si son casi a cuántos kilómetros? Pero no son tantos kilómetros de, no sé, de Rancagua, me dice. Sí, de Rancagua a Coya, porque yo tengo familiares allá y a veces voy para allá. Y qué es lo que pasa, que en la misma micro, a mí ya empezando los mineros así para arriba, se me empieza a tapar los oídos y Ya. me cuesta respirar. También Eso tiene es como para altura, ¿no? eso, también tiene razón con apunarse, pero en un nivel más bajo, que es cuando uno siente como que los oídos tapados, ¿cierto? Y todo eso. Si bien no es tanta la distancia que tenemos nosotros de aquí a Coya en kilómetros rectos, sí lo es, hay un micrófono por ahí abierto, sí lo es en altura. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Coya, nosotros estamos avanzando, pero estamos avanzando hacia arriba. Entonces nosotros nos alejamos a lo que conoce el nivel del mar. Todo lo que tiene que ver con la altura se mide desde el nivel del mar. Esa es la altura que nosotros tenemos de medición. Por eso siempre se dice sobre el nivel del mar, tantos metros sobre el nivel del mar, porque esa es como la altura base que nosotros empezamos a medir. Cuando nosotros subimos un cerro, por eso yo le preguntaba al inicio, si alguien ha subido un cerro o se ha sentido apunado o siente esta sensación, por ejemplo, la señora cuando va a Coya, es justamente porque nosotros comenzamos a tomar altura y nos empezamos a alejar de nuestra base que vendría siendo el nivel del mar. Comenzamos a subir y comenzamos a tomar altura. Y aquí ocurre un fenómeno muy particular, que cuando nosotros tomamos altura, nuestra presión atmosférica baja. Al bajar, al tener menor presión atmosférica, el aire comienza a generar una presión sobre ti. Los voy a invitar a ver la imagen que ustedes están viendo en la pantalla, ¿cierto? El mismo monito de los que tienen en la página 16. Si ustedes se ven, fíjense aquí el monito que está parado encima de la tierra. Imaginémonos que nosotros estamos subiendo la misma montaña que tenemos aquí en la imagen. A medida que estamos subiendo de altura, el aire comienza a ejercer una presión sobre la personita que tenemos aquí.
que si no, no sé si se fijan, pero que está como con flechas rojas, como que la está apretando. Sí, como No que sé siente si presión. siente presión, justamente porque a medida que nosotros subimos en altura, nos acercamos, nos alejamos de lo que es nuestra base del nivel del mar, vamos subiendo, 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 la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros es mayor. En cambio, si estamos más abajo, la presión que se va a ejercer sobre nosotros va a ser mayor presión, ¿ok? Entonces, tal cual como se puede ver con esa personita que tenemos ahí, en esas flechas que nos están indicando, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos apunamos, o que nos pasa cuando se nos tapan los oídos, cuando estamos subiendo un cerro, cuando nos estamos dirigiendo a un lugar en el cual nos estamos alejando de nuestra base del nivel del mar. A medida que nosotros estamos subiendo la altura, la presión que se va aplicando sobre nosotros baja. Y al ser esta presión, esta menor presión atmosférica, la sangre y todos nuestros procesos fisiológicos cambian. Porque nuestro cuerpo, nuestra circulación sanguínea, nuestro corazón, nuestros pulmones, están simplemente adaptados para poder trabajar en una presión en particular. Y es donde tú te adaptas, porque la gente de Coya, por ejemplo, no le pasa absolutamente nada a quien ha vivido toda su vida en Coya, que cuando baja o cuando sube ahí, porque su cuerpo, su corazón, su sangre, sus pulmones están pero completamente acostumbradas a trabajar a esa presión. Pero usted que no vive allá, o nosotros que no vivimos en el norte, por ejemplo, y no estamos tan alejados del nivel del mar, nosotros no estamos acostumbrados a ese cambio. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, nuestra sangre que está rodeando todo nuestro cuerpo y nuestros pulmones tienen que adaptarse en una cantidad de tiempo muy corta, minutos u horas, a una nueva presión sometida. Entonces nos pasan estos cambios biológicos que no tienen explicación. Dolores de cabeza, los oídos se me tapan, estas ganas, estas náuseas, estas ganas de vomitar, nos apunamos, porque nuestro cuerpo se adapta. Nuestro cuerpo se adapta según en las condiciones en las cuales estamos viviendo. Por eso la gente que vive ya en el norte, o la gente, no sé, yo me apuné, por ejemplo, cuando fui a Bolivia, pero la gente de Bolivia no vivía apunada, pues, vivía súper normal, porque ellos están acostumbrados, estábamos en una altura sobre el nivel del mar muy alta, 4.000, no sé, 5.000, no me acuerdo, pero era demasiado alta, por lo tanto, todos ellos estaban acostumbrados. La presión que tenían de la atmósfera en ellos era menor, y su cuerpo estaba acostumbrado, su corazón y sus pulmones estaban acostumbrados a recibir esa cantidad de aire. Por eso nosotros cuando estamos subiendo un cerro, como que también sentimos esta sensación de que nos falta el aire y como que nos cuesta respirar, y la respiración, de hecho, en las películas se puede ver, no sé, en esta Everest, o estos como de escalar, que tienen que hacer incluso ejercicios de respiración, porque los pulmones empiezan a recibir otra presión y empieza a entrar el oxígeno de otra manera. Entonces, el estar respirando de una manera constante toda tu vida, al hacerle un cambio radical en minutos u en horas, el cuerpo no se puede adaptar así de rápido. Entonces, como que algo está pasando y empieza a reaccionar de esta manera. Por lo tanto, a medida que nosotros subimos en la altura, nos alejamos del nivel del mar, la presión ejercida en la atmósfera es menos presión, porque me voy acercando cada vez más a la atmósfera. La atmósfera tenemos que pensar que está en el cielo, ahí arriba. Por lo tanto, si yo me estoy acercando más a ella, menor va a ser la presión que está cayendo de mí. Pero si yo me voy alejando a la atmósfera, o sea, me voy acercando al mar, mayor presión atmosférica va a caer sobre mí. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a vivir acá en Rancagua, en los alrededores, recibimos mayor presión atmosférica de los que están viviendo en la cordillera, por ejemplo. ¿Se entiende por ahí o no? Sí. Que justamente este fenómeno que quería explicarle, que era el apunarse o sentirse así. Profe, ¿puedo consultarle algo? ¿Por qué supuesto. los astronautas flotan? Porque ahí hay ausencia de gravedad. Sí. La gravedad. Ausencia de gravedad.
La gravedad es aquella fuerza que a nosotros nos mantiene aquí. Justamente. Entonces, claro, y es esa fuerza que mantiene a la Tierra, a la Luna, moviéndose en su propio eje, generando esta atracción entre ellas, cosa que si sales del planeta, eso se pierde, eso ya no está, porque esa condición la tenemos solo nosotros acá adentro, y los que estamos acá adentro, y ellos salen de ahí, entonces como salen de ahí, pierden esta condición. Entonces, tenemos que llegar ahí y no se me adelanten tanto, porque para allá tenemos que ir. Ah, y lo otro que quiero consultarle es una persona que está enferma de los pulmones, mientras más altura, ¿tiene más oxígeno o pierde más oxígeno? No, nosotros tenemos más oxígeno. Cuando Más está oxígeno. con problemas Es como, pulmonares. espérenme, me voy a sacar un poquito esto porque me dio calor. Deme un segundo. Ya, ahora sí, es que me vinieron y me prendieron la estufa. Ahora me dio un poco de calor. Una persona con problemas pulmonares con mayor altura debería recibir una purificación más alta de oxígeno, pero ¿cuál es el problema? Que al tener problemas pulmonares le va a costar este cambio de presión al momento de subir. Entonces, si bien le va a ser beneficioso, puede que le cueste llegar a eso, porque sus pulmones, si ya tiene problema pulmonar, no va a ser capaz de recibir un cambio de presión tan brusco. No, el cuerpo cuesta adaptarse, por eso es que nuestro cuerpo nos avisa que algo está ocurriendo con estas señales de me ahogo al respirar, o me duele la cabeza, o se me tapan los oídos. Pero si ya existe un problema pulmonar, es difícil, por ejemplo, esa gente no puede hacer ejercicio tan exigente, porque no se puede agitar, por ejemplo, en fin. Podría ser beneficioso, pero va a costar a que llegue a cumplir el ejercicio. Por eso se Ah, ya. recomienda que no lo hagan. Una persona con Tendría problemas, que subir por etapas. claro, y mantenerse así como mucho tiempo en un lugar como por etapas para que se vaya su cuerpo Exacto. estabilizando. Acostumbrándose a él. Claro, acostumbrándose. Nosotros somos animales de costumbre. Eso es lo que Si somos, bien- animales de costumbre. Sí, Exacto. gracias. Si bien le puede hacer bien, pero igual tiene que ser por etapas. Sí, sería muy complejo, muy complejo, la verdad. Pero mejor a una persona con problemas pulmonares llevémosla a vivir al campo donde haya mucha naturaleza, rodeémosla de árbol, porque mayor purificación de aire no va a existir. La atmósfera se mantiene en torno a la Tierra debido a la fuerza de gravedad ejercida sobre la Tierra, ¿ok? Es decir, por el peso que esa es la fuerza, recuerden, la fuerza, el peso. Debido a ello, la atmósfera ejerce una fuerza sobre nosotros y sobre todos los demás cuerpos que se encuentran al interior, que era lo que mencionaba la señora anteriormente. ¿Por qué los astronautas por fuera flotan y aquí no? Por esta fuerza que ejercida llamada gravedad. El efecto que produce el peso del aire sobre la superficie de la Tierra y por sobre los seres vivos y además cuerpos se denomina esta presión atmosférica, que es lo que nos mantiene aquí a nosotros, ¿ya? Y aquí la gente que lo está viendo en el libro lo puede ver en el mismo dibujito que yo tengo en la pantalla y en una imagen muy similar que ustedes tienen en la página 17, que es la misma imagen, cambia la gráfica un poco, pero la misma que tenemos aquí en el PPT para los que no... perdón, para los que no tienen el libro, ¿ya? En donde recordemos que al tener menos aire, al subir la altura, nosotros vamos a tener una menor presión sobre nosotros, presión atmosférica, y mientras que nos acercamos al nivel del mar, ¿cierto? Al que estamos más abajo, va a haber una mayor presión atmosférica. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? ¿No? Para los que me preguntaban temas relacionados justamente con lo médico y la altura, en la página 18 y 19 pueden resolver quizás también algunas dudas ahí para quien tenga ganas de después de ir estudiando, ¿ya? Vamos a seguir avanzando entonces nosotros. Ya. Me dijeron que hasta aquí no habían preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Recuerde que yo estoy para eso. Sí, perfecto. ¿Sí? Súper. Mire, para que me crea que nosotros vamos a ver este libro completo hoy día.
Con esto que acabamos de ver, lo voy a poner ahí en el chat, acabamos de ver toda la unidad 1 del libro, de la página 10 a la página 10 hasta la página 23. Lo voy a poner en el chat para los que tienen el libro. Módulo 2. Hoy día vimos desde la unidad 1 completa, que eso abarca desde la página 10 a la página 23. También vimos la unidad 2, desde la página 27. Esto es para los que tienen el libro, ya los que no tienen no se preocupen, porque es lo que vimos hoy día. De la página 27 a la 47. Bien vimos. Esto nos queda a nosotros. Esto lo vamos a ver ahora y con esto nosotros vamos a terminar la unidad 3, que es desde la página 51. ¿La unidad 3? Y ahora la vamos a ver. Esa la vamos a ver ahora, ¿ya? Que es de la página 51 a la 69. Esa la vamos a ver ahora. Con las anteriores vimos los gases, vimos la presión atmosférica. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Estamos claros con eso? Pasamos entonces ahora a la última unidad del módulo 2, del libro número 2, y para que vean, nosotros vamos a terminar hoy día con este libro. Contaminación. Ya, se está viendo, ¿cierto? ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, con lo que vamos a ver recién, vamos a ver la unidad 3 del mismo módulo 2, del mismo libro, por eso puse la imagen ahí, del mismo libro, y terminamos con esto que vamos a ver ahora, el módulo 2. Eso quiere decir que para la siguiente clase que nos veamos, vamos a ver, les digo al tiro, el libro 3, módulo, no, mentira, no, ya, para la próxima vez que nosotros nos veamos, vamos a ir inmediatamente al módulo 3, que sería el tercer libro, ¿ya? Para la próxima vez que nos veamos. Entonces, terminamos hoy día con contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación del aire? Esto es más que nada la clase de, ahora este ratito que nos queda de clase, es más que nada una clase de concientización, a la vez de información y a la vez de cuidado medioambiental. ¿Por qué de cuidado medioambiental? Nos habíamos adelantado un poquito al inicio de la clase cuando hablábamos nosotros de estos gases que componían la atmósfera y la presencia de dióxido de carbono. De hecho, ustedes, uno de los primeros elementos que me mencionaron ahí de qué era lo que estaba compuesto el aire o la atmósfera, me dicen justamente de dióxido de carbono. Y esto es porque nosotros hoy día sabemos y conocemos la presencia de gases contaminantes en la Tierra.
y de la alta tasa de gases contaminantes en la Tierra. De hecho, hoy día existen hasta políticas públicas que buscan disminuir la tasa de contaminación existente en el planeta. No sé, buscando incentivar, por ejemplo, la disminución del uso del vehículo, la inserción de vehículos eléctricos, por ejemplo, no sé, incentivar el uso de la locomoción colectiva, el auto compartido, las empresas tienen que tener su gestión sostenible, sustentable, tienen que siempre estar aportando pues un grado al medio ambiente por esta importancia que hoy día está teniendo la contaminación, porque es un tema que llegó y lamentablemente llegó para quedarse. Y aquí hablo con bastante propiedad y le voy a contar un dato muy importante. Yo en mi trabajo, justamente soy encargada de medio ambiente y esta semana tuve que ir a una charla en donde participaron los alcaldes, los 33 alcaldes de la región. Y hablaban sobre la importancia que tiene hoy día el gestionar un, un reciclaje, de hecho una fundación llamada Chile Circular, que era generar justamente un cambio de conciencia en nosotros desde la casa, el reciclaje, la reutilización de productos. ¿Por qué? Porque la yesca, es la, el relleno sanitario, en donde toda la basura de todos nosotros de la región se va para allá, nos quedan 5 años para ocuparla. De hecho, ni siquiera nos quedan 5 años, sino que se pidió una extensión de 5 años de este relleno sanitario para seguir ir virtiendo nuestra basura allá, porque ya está, pero o sea, ya no da basto, no da más. Y eso es porque de toda la basura que nosotros hoy día estamos eliminando, solo el 0,05, imagínense, el 0,05 de la basura que hoy día nosotros estamos botando, la estamos reciclando. Lo que contempla que no es nada. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene desde la casa, justamente. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las municipalidades van a trabajar en conjunto en generar algo para poder empezar a gestionar desde la casa e incentivar el consumo del reciclaje, ¿ya? Reutilizar productos, reciclar productos, tirarlos en contenedores especiales para esto, hoy día va a ser de que nuestro próximo relleno sanitario poder otorgarle muchos más años de vida, porque en la yesca, que es el que hoy día estamos utilizando, ya nos quedan 5 años, pero 5 años extendido como sobreocupándolo, porque ya no cabe ni siquiera un papel más en ese lugar, lamentablemente debido a la alta basura que estamos eliminando desde nuestras casas. Esto está ligado simplemente desde lo domiciliario. Si pudiese yo mencionarle las cifras, las cuales de basura que eliminamos, o sea, son irreproducibles, o sea, estamos hablando de miles y millones de toneladas de basura por comuna, no, son cifras demasiado grandes. ¿Por qué les menciono esto? Justamente porque vamos a hablar de la contaminación de la atmósfera. El aire, el aire que nosotros hoy día estamos respirando, justamente tiene su porcentaje de contaminación, de que si bien sabemos, si lo mencionamos, la planta lo necesitan el dióxido de carbono, ¿cuál es el problema que hoy día nos estamos topando? Que tenemos menos plantas por más gases contaminantes, entonces ya esas plantas que eran capaces de ocupar este gas y lo purificaban generando oxígeno, que nos beneficiaba a nosotros, está siendo cada vez menor, porque son tan pocas plantas, porque las estamos cuidando tan poco, porque es mejor eliminar bosques para talarlo, para tener leña, es mejor eliminar plantaciones de lo que sea para poder hacer construcciones de casa, es mejor cortar los árboles que están en la calle porque no nos podemos estacionar, porque no están tapando el alumbrado público y después en el verano nos quejamos que no tenemos sombra, por ejemplo, que empezar nosotros a ser conscientes de nuestra basura y de nuestros residuos. Más gases contaminantes como el dióxido de carbono, menos plantas, hace que este gas siempre, pero siempre tenga que estar subiendo y lamentablemente nunca lo podamos ir disminuyendo. ¿Okay? Es muy importante la reforestación también en todo esto. Yo tengo reciclaje pagado en mi casa y pasan a retirar todos los cigarros, todo lo estoy pagando. Qué bueno, la verdad que alguno ya haya generado este cambio de conciencia. Yo sé también que hay algunos que lo hacen no por paga, debería quizás averiguar ahí. Yo también reciclo lo que puedo reciclar dentro de
a veces es quizá un poco tedioso porque tenemos que darle un lugar especial a esos residuos, no sé, las botellas plásticas, las tapitas de la bebida, la lata, el vidrio, el Tetra Pak, son las cosas que, por ejemplo, yo reciclo. Me encantaría ir subiendo cada vez más mi tasa de reciclaje, y lo estoy haciendo así porque esto parte de la casa. Yo tengo una chiquitita que desde ella tiene insertados sus chips de reciclaje y es todo un evento para ella ir a botar las tapitas en estos contenedores bien bonitos que hay y todo. Así que me encantaría que más gente se sumara en esta tarea, que si bien es un poquito más tediosa, créame que para un futuro, si cada uno aportamos con nuestro granito de arena, lo vamos a agradecer. Nuestros hijos lo van a agradecer, nuestros nietos lo van a agradecer, los que vienen de nuestra sangre lo van a seguir agradeciendo. La contaminación del aire puede definirse como cualquier condición atmosférica en la que ciertas sustancias alcanzan concentraciones lo suficientemente elevadas a su nivel ambiental normal, que hace un efecto negativo en animales, en personas y en vegetaciones, que es lo que hoy día nos está ocurriendo a nosotros. Exactamente. Acá ponemos que la contaminación del aire... ¿Por qué creo que la otra se- vez? se- Perdón. ¿Perdón? No, no. Creo, Es creo, que se, creo que se la había activado. Bueno, la contaminación del aire se puede dar por se puede dar, perdón, por tres fenómenos. Se puede dar, por ejemplo, por incendios forestales. Nosotros sufrimos este año de grandes incendios forestales en regiones vecinas, en donde incluso eso nos afectaba a nosotros, o sea, para nosotros, estando aquí tan lejos, el aire igual era súper tóxico, veíamos esa nube de humo, los que tuvieron la oportunidad de viajar en ese momento al sur, yo me acuerdo haber pasado justo, porque fue justo en vacaciones, no sé si lo recuerdan, pero era horrible pasar por ahí, era como entrar en un infierno, la cantidad de humo que había, y fue terrible. Los vientos fuertes también pueden ser ocasionar estos fenómenos, y también las erupciones volcánicas. Dentro de todo esto, las erupciones volcánicas emiten demasiado contaminación a la atmósfera, demasiado, porque dentro de los volcanes se encuentran concentrados gases completamente tóxicos que se liberan al ambiente. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. Cuando tiene que haber una erupción volcánica va a ocurrir y no nos van a avisar y no vamos a poder ponerle un taponcito para que eso no, eso ocurre. Y eso ha ocurrido hoy, ya ha ocurrido hace 4.500 millones de años atrás cuando la Tierra se estaba formando. Toda su vida han habido erupciones volcánicas, pero el tema es que esas erupciones volcánicas, sumado a estos incendios forestales y sumado a todos los contaminantes que nosotros estamos hoy día haciendo, hace de que las tasas de contaminación hoy día sean demasiado, insisto, y soy repetitiva, pero es que son demasiado, pero demasiado elevadas. Existen muchos tipos de contaminación, que está la contaminación primaria y la contaminación secundaria, y aquella llamada contaminación artificial. Esa contaminación primaria es cuando los gases contaminantes pasan directamente a la atmósfera desde la fuente que se produce. Normalmente, por ejemplo, por combustiones de leña o de gas metano o del mismo petróleo. Y aquellas secundarias son las transformaciones que experimentan los contaminantes primarios, pero no significa que sea menos dañino, ¿ok? Si hablamos de contaminación, sea primaria, secundaria, natural o artificial, siempre va a ser contaminación y siempre va a ser algo negativo para nosotros, ¿ok? Para nosotros, para animales y para vegetales. Vuelvo a repetir acá, la industria, el estilo de vida que nosotros llevamos hoy día, desde que se genera la revolución industrial, ha generado que las tasas hoy día de dióxido de carbono existentes en el planeta sean más altas y las que más rápido han avanzado desde los inicios de la Tierra, ¿ok? Cuando se piensa de que la Tierra en su inicio era como un caldo de cultivo, era una cosa, pero que nada podía sobrevivir aquí, aún así, hoy día sus niveles de contaminación siguen siendo y creciendo mucho más rápido que en ese minuto, lo cual hoy día es preocupante. Y por eso es que se habla hoy día tanto de contaminación y se habla de cuidar el medio ambiente y se habla de hacer algo efectivo. Existen gases contaminantes, como por ejemplo el monóxido de carbono, que el monóxido de carbono es este gas que emiten
los braseros en este tiempo o estas calefacciones que tenemos en la casa como artesanales, emiten un gas llamado monóxido de carbono. Aquí yo me acuerdo, yo creo que aquí por la abuelita lo deben saber, que poner el brasero dentro de la pieza era malo. No sé si le han dicho o le dijeron alguna vez eso. ¿Lo habían escuchado? Que yo había visto, sí, pero Sí, profe. en el Sí. campo se usaba mucho eso. Poner el brasero dentro de la pieza es horrible de malo. Habitación. Yo recuerdo el año pasado, no sé si ustedes se acordarán de una noticia que murieron 2 guardias de seguridad porque hacía tanto frío, eran guardias nocturnos, hacían tanto frío y ellos se fueron a refugiar como en un contenedor, en un container que adentro tenía esto, ¿cómo se llaman esto? Generadores funcionando. Y ellos se cerraron ahí porque estaba calentito y amanecieron muertos. No sé si recuerdan esa noticia. El año pasado. No, profe, no lo recuerdo. Yo la recuerdo muy bien porque justamente nosotros estábamos viendo esta materia el año pasado con la sección y salió esta noticia y la recordé muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que son los procesos de calefacción artesanales emiten un gas contaminante llamado monóxido de carbono, que también tiene, perdón, carbono y oxígeno en formación. El monóxido de carbono es súper pillo para trabajar este gas. ¿Por qué? Porque este gas, al momento de respirarlo, se une pero inmediatamente a unas partes de la sangre llamada hemoglobina. La hemoglobina son unas proteínas, aparte de la sangre, que ellas son las que toman el oxígeno. Cuando nosotros respiramos, ellas toman el oxígeno, purifican nuestro cuerpo y hacen todo lo que tienen que hacer con el oxígeno. Cuando nuestro cuerpo inhala monóxido de carbono, la hemoglobina es como si fuese adictiva al monóxido de carbono. Y por mucho que le pongáis oxígeno, ella dice, no, hay monóxido de carbono. Tengo que tomar el monóxido en vez del oxígeno. No puedo, porque hay un monóxido acá. Entonces se une con mayor facilidad. Entonces hace de que nuestro cuerpo, esto es un gas contaminante, un gas dañino para nosotros. Por lo tanto, hace que inmediatamente se vaya a los pulmones. Y lo único que necesita el pulmón es oxígeno. No necesita otro gas. Y al llevar el monóxido de carbono engañado al oxígeno, hace que nos comiencen los mareos, hace que nos comiencen los dolores de cabeza, hace que comiencen las náuseas. Y si esto no para y seguimos solo recibiendo monóxido de carbono, como es lo que pasa si tenemos un brasero en la pieza, si la pieza está cerrada y tenemos un brasero, el gas que empieza a emitir es solo monóxido y no hay un intercambio de gases, es solo monóxido, 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 nos puede llevar a la muerte instantánea en el sueño. En el sueño. Por eso es tan peligroso, siempre ha sido peligroso tener estas estufas artesanales o los braseros dentro de las piezas cuando no hay ventilación. Si es que nuestro único medio de calefacción hoy día es un brasero, que ya es contaminante, ya es peligroso, tiene que ser utilizado en ventilaciones o lugares abiertos. No podemos tener, por mucho frío que tengamos, encerrados en la pieza un calefactor y nosotros ahí, un brasero ahí, porque eso, el gas que emite de manera natural va a hacer que inmediatamente nosotros comenzamos a sentir dolor de cabeza, cuando estamos mucho tiempo al fuego y ese humo nos está llegando constantemente, eso es lo que nos comienza a pasar, nos duele la cabeza, comienzan náuseas, nos dan ganas de vomitar, y así nos lleva, después inmediatamente nos puede llevar a la muerte con facilidad, ¿ya? El azufre también es un gas atmosférico muy contaminante, que lo que hace es mayormente irritar todo lo que es las mucosas y el sistema respiratorio también. El nitrógeno también es un gas que contamina si se emite de manera artificial, porque recordemos que el nitrógeno es la mayor composición de la atmósfera
y que es necesario porque es el que le da la vida a todos los seres vivos, a todas las células. Pero si es el gas de manera artificial, este es inhalado de manera artificial, este sí nos va a generar una contaminación a nosotros, ¿ya? Y cualquier otro hidrocarburo que sea de una mala combustión, no sé, por ejemplo, la quema de un plástico, la quema de botellas o la quema de cualquier cosa que no se tenga que quemar, este gas que libera es completamente malo para nosotros y hoy día también, lamentablemente, para la atmósfera. Por eso la basura no se quema, ¿ya? La basura nunca se debe de quemar. Efecto invernadero. ¿Habían escuchado del efecto invernadero en No. algún momento? ¿No? No. ¿Qué hace un invernadero? ¿Hay alguien que tenga invernadero o que sabe cómo funciona un invernadero? Un invernadero. Donde se producen plantitas, se sacan, van haciendo, no sé, pues, distintas, de plantas, de flores, de verduras, Ya, pero más o menos así. ¿qué particularidad nos da un invernadero, tener un invernadero? Aumenta la temperatura. Ya, mantener una temperatura ideal en donde normalmente los productos que nosotros tenemos en un invernadero los podemos tener, por ejemplo, fuera de temporada. Si tenemos un invernadero, quizás vamos a tener un producto que en condiciones normales no se va a dar. Por ejemplo, el tomate que solo se da en el verano. Si tenemos el tomate de invernadero, es un tomate que lo vamos a poder tener todo el año porque va a estar bajo condiciones controladas y vamos a poder nosotros tener una temperatura adecuada, ¿cierto? Nos permite hoy día un invernadero tener, por ejemplo, flores que no se dan en la estación o no se dan en ese lugar, pero bajo condiciones controladas en un invernadero, poder tener esas flores o esas plantitas o esos hortalizas o lo que sea, bajo ciertas condiciones en otras temporadas que la temperatura no está siendo la adecuada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un proceso, ojo aquí, natural de la Tierra. El efecto invernadero son una capita de gases contaminantes, por supuesto, tal como lo vemos aquí eh, en la imagen, gases de la atmósfera que se encuentran sobre la superficie terrestre. O sea, está la Tierra y arribita de eso nosotros tenemos estos gases. ¿Qué es lo que nos permite el efecto invernadero? Si nosotros no tuviéramos efecto invernadero, no tendríamos vida en la Tierra. ¿Por qué no tendríamos vida? Porque el efecto invernadero hace justamente este efecto de mantener una temperatura adecuada. Concentrar que la radiación que está emitiendo el Sol, como sale en la imagen aquí, que nos llega directamente a la Tierra, esos gases que están sobre el planeta, se queden ahí y queden un ratito. Entonces, como quedan un ratito ahí, hace que la Tierra se caliente y tenga la temperatura ideal que hoy día tiene, que es aproximadamente como la temperatura promedio de la Tierra, aproximadamente 15, 17 grados aproximadamente. Entonces, estos gases lo que hacen es esa radiación solar emitida por el Sol se mantenga por más tiempo allí y tenga yo una temperatura óptima. Que esa temperatura óptima es la que permite generar la vida en la Tierra. Si no existiera esos gases que nosotros tenemos ahí arribita en la Tierra, la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 11 grados promedio. Considerando que nosotros en Chile, nosotros tenemos aproximadamente la temperatura promedio de la Tierra. O sea, nosotros viviríamos lo que podría llegar a sobrevivir, nuestra temperatura ideal sería menos 11 grados. O sea, imagínense, estaría todo esto congeladísimo. Todos los días, toda la vida. Pero gracias a estos gases no pasa eso, porque hace que los gases, que las radiaciones solares entren, se mantengan ahí un poco de tiempo y se calienta la Tierra y hace que tengamos esta temperatura de 15, 17 grados aproximadamente. Un proceso maravilloso, permitió que toda la vida se generara acá adentro. ¿Dónde está el problema? El problema está en que son gases y hoy día estamos emitiendo más gases de los que deberíamos emitir. Entonces, no sé, si yo tenía una capita así de gases calentando la Tierra, recibiendo todo lo que era la radiación solar,
se calentaban y después se reflejaban, incluso algunos salían, algunos rayos solares, salían y no le pasaba nada. Hoy día no, hoy día son 2, 3, hasta 4 veces más la cantidad de gases que se encuentran concentrados ahí. Entonces, si pensemos, si son esta cantidad de gases tan alta ahora, si quieren entrar, ¿usted creen que salen con mayor facilidad o se quedan retenido más tiempo ahí? ¿Qué creen ustedes? Al tener una capa de gas más ancha, más grande, ¿los gases salen con mayor facilidad o se quedan mayor concentrados ahí? Yo creo que se quedan ahí atrapados. Se quedan ahí Ahí atrapados. se quedan. Y como dijimos que si estos se quedaban atrapados, lamentablemente hacen que sobrecalienten la Tierra. Y al sobrecalentar la Tierra, hacen de que hoy día tengamos estos problemas de calentamiento global que hoy día estamos hablando. Porque los gases hacen que sean tantos, por la contaminación que estamos todos emitiendo, que el Sol está dando todos sus rayos y se están quedando más tiempos ahí. Entonces ahora está calentando por más tiempo a la Tierra. Entonces ahora nuestra temperatura está subiendo y hace que los glaciares se estén deshielando, por ejemplo, hace que la temperatura de la Tierra esté subiendo, hace que esté aumentando el nivel del mar y está haciendo todos estos problemas de contaminación que hoy día conocemos. ¿Por qué? Porque este efecto invernadero, que en algún momento fue beneficioso, hoy día, lamentablemente, por toda la contaminación que estamos emitiendo, se está viendo algo completamente perjudicial para todos los seres humanos en la Tierra. ¿Se entendió? Sí, Según de hecho hicimos, antiguamente, Sí, Sí, profe. antiguamente uno sentía salía al sol y no sentía esa picazón. Ahora uno sale al sol y es como que el sol quema. es desesperante, es desesperante. De hecho, hoy día, todas las recomendaciones de todos los profesionales de la salud son: use bloqueador solar, invierno y verano. Invierno y verano. O sea, nosotros hoy día no Sí. podemos olvidarnos de aplicación de bloqueador solar. Aún así, mañana siga lloviendo, pero a chuzos como lo está haciendo, quizás lo hizo en la tarde. Aún así, donde yo vea que el cielo está negro, póngase bloqueador solar, porque hoy día este efecto está haciendo que los rayos ultravioleta, que son los rayos que vienen directamente del sol, entren con mayor facilidad. Y esos rayos tienen la capacidad de penetrar directamente la piel y llegan directamente a nuestras células y hacen que lleguen directamente al núcleo de las células y hace que cambie la genética de nuestras células, y al cambiar eso viene el cáncer. Así que el bloqueador solar es muy importante, al igual que el reciclar, por favor. Sí. ¿Dudas o consultas de esta clase? No. 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 ¿Estamos claros? No, profe. Pero Sí, que clarito. Ya, espero que les haya gustado. Entonces estamos pero justísimos en la hora. Con esto estamos dando por terminado el libro número 2 y la próxima vez que nos veamos vamos a ir con el libro número 3. ¿Les parece? 3. Así es. Sí. Estamos entonces, pues espero les haya gustado la clase. Por favor, usen bloqueador solar y reciclen lo que puedan reciclar. Sí. No, Gracias. profe, muchas gracias. Cuídense. Es un agrado profe. verla. Chao, profe. Gracias. Chao, Igual. Chao. Estén Hasta súper bien. luego, profe. Abríguense. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao. Que estén bien. Chao, Chao, chao. profesora, que esté bien. Igual, Un cuídense. buen fin de semana. Ay, sí. Descansado, ojalá. Chao a todos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. semana. Igual, descansen, hagan su paipilla y me mandan fotos. Ojalá una sopaipilla si pueden. Sopaipilla pasa. Ay, qué rico. Ya, los voy a cortar mejor. Chao. Chao, chao. Ya. Chao, profe.